Radio por el 103.3 FM y tele13radio.cl. A esta hora comienza un programa de economía y educación financiera. Diego Sánchez y Pamela Ausenker comparten información útil para hacerte la vida un poco más fácil. ¿Cómo son las finanzas del futuro? ¿Cuál es el impacto de la tecnología? ¿Qué considerar al momento de manejar un presupuesto? En Tele13 Radio y tele13radio.cl comienza El Fin del Dinero. Un programa para actualizar en fácil tu salud financiera. Presenta Mercado Pago. 2 de la tarde en punto, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Fin del Dinero en Tele13 Radio, como siempre junto a Mercado Pago, día viernes, algunos dirán al fin, 14 de marzo, capítulo 151, educación, salud financiera, finanzas personales, emprendimiento. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola Diego, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, ánimo de viernes, ¿o no? Ánimo de viernes. ¿Viste ayer el fenómeno de la luna o no? No lo vi. ¿Luna roja? No, No, yo dormía, reconozco ¿sabes? que tampoco. Vi las fotos y está maravilloso. Sí, al parecer muchas personas lo disfrutaron, sacaron sus respectivas fotos y pudieron aprovechar lo que fue ese momento, pero algunos preferimos descansar y ver las fotografías posteriormente. Totalmente, yo me sumo a ese último grupo. Absoluta. Como día viernes nos va a acompañar Maximiliano Valdés de Chocale.cl, pero antes saludamos a Andrea Rivera. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Andrea. Hola, muy bien. ¿Usted madrugó también con Yo el madrugo eclipse? todos los días. No, sí, para trabajar, lo sabemos. Pero no para ver el eclipse. Ya, Sí, la invitación está para quienes nos escuchan, porque en el Instagram de Tele13 Radio están las fotografías de la luna que sacó anoche Ramón Ulloa. Puso la alarma y se levantó precisamente en el horario en que empezó a producirse este fenómeno. Excelente, Así qué que- bien, Ramón. Trabajando son por unas todos fotos, nosotros. Son unas fotos pero maravillosas, así que la invitación es para que revisen nuestro Instagram. Vamos a de Tele13 ingresar Radio. entonces a Tele13 Radio, a su Instagram, para ver esas fotos del señor Ramón Ulloa. Ahora en lo inmediato nos quedamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En la antesala del Comité Central del Frente Amplio, en la que la colectividad definirá este fin de semana su carta para las elecciones presidenciales de noviembre, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, descartó asumir una eventual candidatura y reconoció no estar preparado para el desafío. El edil reiteró su compromiso con los vecinos de Maipú y aseguró que está seguro que la reflexión política de su partido entiende el compromiso del quehacer municipal. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, acusó que hay un grupo de personas que utiliza el sistema penal como herramienta político mediante acciones judiciales que a su juicio generan una distorsión. Luego que la Fiscalía invitara a declarar al presidente Gabriel Boric por la fallida compraventa de la casa del presidente Salvador Allende, Cordero reiteró que el jefe de Estado no le incomoda colaborar con la justicia, pero afirmó que se presentan querellas indiscriminadas contra las autoridades. La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, respaldó al exalcalde de Valparaíso, Jorge Charp, y aseguró que sigue siendo el candidato del partido para las elecciones al Senado. Tras la denuncia de la actual jefa comunal, Camila Nieto, contra la administración anterior por posibles irregularidades en la licitación de luminarias, Torrealba sostuvo que la acción pareciera tener un trasfondo electoral y no judicial. La JUNAEP descartó irregularidades en la entrega de casi 9.500 tarjetas nacionales estudiantiles. El organismo dijo que solo 34 estudiantes recibieron la tarjeta sin ser alumnos regulares. Sin embargo, al 2 de octubre del 2024, la TNE se encontraba en estado inactivo. Un informe de la Contraloría había revelado una serie de irregularidades en la distribución de 9.489 pases escolares a personas que no acreditaron ser alumnos regulares, provocando pérdidas por 31.000 millones de pesos. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, está bajo la lupa luego que el ex subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández ingresara una denuncia penal contra la ministra de Seguridad argentina por la represión en una marcha de jubilados. Horacio Pietragaya Corti acusó a Patricia Bullrich de privación de libertad, apremios ilegítimos y abuso de autoridad. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, que tengas un buen fin de semana. Igual para Gracias, ustedes, que buen Nos fin de vemos semana. el día lunes. Tema de apertura de este viernes 14 de marzo, Pamela.
¿Quién no ha escuchado de sus padres, sus abuelos, el compren oro, guarden oro, ¿sí o no? Sí. Antiguamente era muy común, apenas uno podía, compraba oro y guardaba oro. A pesar de los tiempos, sigue siendo relevante. Quizás Sí, no como antes. No pero como antes, probablemente. Yo creo que los jóvenes hoy en día no tienen en la cabeza ese chip de comprar dólares, pero definitivamente sigue siendo un buen refugio. ¿Ya? Sí, soporte, se podría decir. Sí, un buen soporte. Respaldo. Refugio, se llaman monedas refugio al final, que guardan valor. Y un poco en línea con eso y también todo lo que hemos conversado durante la semana, de la fragilidad de la economía a nivel global, de los aranceles que Trump quiere poner a sus aliados, a sus socios comerciales, de la posibilidad de que Estados Unidos entre también en recesión, etcétera. ¿Sabes qué? El oro ha tocado un nuevo máximo histórico. ¿Sabes en cuánto está? Superó la barrera de los $3,000 por primera vez en la historia. La onza. $3,000. Así es. Impresionante, ¿o no? Increíble. Mira, para que tengamos más o menos algunas referencias, en general, ¿por qué uno compra oro? Obviamente, además de para las joyas, ¿no es cierto? Uno lo compra como moneda de valor. Y en general siempre se ha dicho que en situaciones donde hay alta inflación, uno tiende también a comprar oro para refugiarse y para, de alguna manera, protegerse precisamente de estos vaivenes económicos. Cada vez que hay crisis financiera, cada vez que hay crisis geopolíticas también, tendemos a ver esta subida en el precio del oro. De hecho, mira, el metal superó los $1,000 la onza después de la crisis financiera y después del COVID-19 o en plena pandemia, $2,000 la onza. Y hoy, después de eso, cuando ya terminó la pandemia y pasó un poco todo este miedo, esta incertidumbre, retrocedió hasta niveles de 1,600 la onza, pero empezó después a subir nuevamente en 2023, impulsado por los distintos bancos centrales a nivel mundial que empezaron a comprar lingotes para diversificarse y alejarse un poquito del dólar. ¿Sabes cuánto ha subido hoy día el oro en general? ¿Cuánto? Mira, desde el último cuarto de siglo se ha multiplicado por 10 su valor. Mira. Versus el S&P 500, que es la bolsa norteamericana, el principal referente de la bolsa en Estados Unidos, que se ha cuadruplicado, o sea, más del doble, finalmente, que el S&P. Me imagino que este precio récord que alcanza hoy día sobre $3,000 la onza, lo que es el oro, está sujeto a una serie de variables, deben ser muchas, pero las políticas de gobierno de Donald Trump, me imagino que también debe ser alguna de las variables que influyen en esto, ¿no? Indudablemente. Mira, fíjate que estamos en una coyuntura que es un poquito distinta a otras, porque en general estamos en un mundo con tasas de interés más alto, con un dólar norteamericano fuerte, y esos son fenómenos que se asocian a caídas en el precio del oro. Pero la gran incertidumbre que se ha generado a nivel mundial con respecto a qué va a pasar con las economías, precisamente a raíz de las políticas que está impulsando Donald Trump, ha llevado a que el oro haya subido un 14% en lo que va del año. Y como reflexión final, dejar siempre como diversificación. Uno siempre habla de no poner todos los huevos en la misma canasta, la importancia de la diversificación en las inversiones, y en las finanzas personales es lo mismo, y en las inversiones personales es lo mismo. Tratar de estar diversificados, porque fíjate que para eso sirve, para refugiar y proteger nuestros portafolios. Piensa que en el año, como decía, el oro ha subido un 14%, mientras que el S&P, bolsa norteamericana, ha caído desde sus máximos un 20%. Así que ahí de alguna manera podemos contrapesar esta caída con el alza del oro. Así que van a estar bien contentos los padres, los abuelos, que siempre han recomendado comprar y guardar el oro, ¿no es cierto? De todas maneras. Son las 2:08 de la tarde. Estás escuchando El Fin del Dinero por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Los temas destacados de la semana, como todos los días viernes, con nuestro columnista, señor Maximiliano Valdés, director de Chocale.cl. ¿Cómo estás, Max? Hola, Max. Hola, Diego. Hola, Pamé. Oye, te vi participando en varios eventos ligados a temas financieros, económicos durante esta semana. Sí, esta semana estuvo cargada. El día miércoles, además, un evento en un importante hotel, digamos, con una importante corredora de la plaza, como se les dice. La próxima semana también hay otros eventos. El ministro Marcel nuevamente va a hablar el día martes, así que muy atentos ahí a esas señales económicas. Dicen que el martes va a hablar de temas fiscales. Así y esta semana también estuvo el ministro de
Hacienda. Exacto, de hecho es el mismo hotel, pero con dos empresas distintas. Así que, no, esta semana estuvo hablando como de economía en general, guerra comercial, etcétera, pero poniendo paños fríos. Claro, el martes tema fiscal. Él mismo lo dijo en esta presentación cuando partió, dijo, el martes voy a hablar en otro evento y bueno, así que un poco cuál es dónde está la tensión hoy día respecto de lo que está pasando, y en el mundo también hay mucha preocupación respecto de, sobre todo con los próximos pasos de Estados Unidos. Absolutamente. Primer tema destacado de la semana desde chocale.cl con don Max Valdés. Partamos con un tema bien práctico. Probablemente muchos de los que están escuchando acá tienen una tarjeta de crédito, ya sea en su wallet, en su teléfono, o ya sea en su billetera física, tienen su tarjeta física. Más de una. Y Max en particular tiene varias más que una. Ni lo digamos. Tengo varias. Y pueden ser un arma de doble filo. Sí. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, a mí me pasó el otro día, tuve que reclamar porque tomé una tarjeta que decía costo de mantención gratis por 6 meses, y resulta que hice una compra para aprovechar el beneficio por ser cliente nuevo y me hicieron el cobro. Pero fui al Cernac y me lo descontaron. Porque claro, presenté la evidencia, aquí está la información de la página y todo. Así que hay que tener mucho ojo con todas esas promociones, porque en el fondo a veces pasa que los sistemas fallan y te hacen esa compra. Pero claro, es un arma de doble filo si uno no está pendiente. O sea, una persona que no está pendiente, le habrían cobrado este costo de mantención, lo habría pagado incluso, pero además otra institución financiera también saqué tarjeta y al final no la ocupé, pero me llegó un estado de cuenta. No habían transacciones de ningún tipo y me llegó un cobro de costo de mantención de 12.000 pesos. Esta es otra institución bancaria. Claro. Y además mandaron el estado de cuenta 2 días antes. ¿Te fijas? Del vencimiento. Sí. Y eso, digamos, si no me doy cuenta, bueno, pagué el estado de cuenta igual, pero fui a reclamar. Ya, porque importante, o sea, no dejar pasar los plazos también, por si acaso. Pero bueno, oye, Max, ahí súper importante, sí, eso, el orden, y el leer cuáles tienen comisiones, porque hay un montón de cobros también que a veces uno no se da cuenta, ¿no es cierto? Porque uno paga al final lo que debe, la deuda, uno revisa, no sé si a ustedes les pasa, pero en general uno revisa como los montos más grandes que puedan llamar un poquito la atención, pero efectivamente uno se fija poco en los intereses, en las comisiones, comisión de mantención, comisión fija, muchas veces te cobran las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué recomendarías tú de cómo sentarse a definir si me conviene o no me conviene una tarjeta, en qué me fijo, qué miro? A ver, lo primero es que, así como cualquier otro producto de crédito que está disponible, porque estos son cupos que se aprueban y se te entregan y tú puedes acceder a ellos, igual que la línea de crédito, es darse cuenta de que esto no es la extensión de tu cupo, de tu saldo. De tu sueldo. No es plata tuya. Claro. Ya hay algunos que creen que, tengo este cupo aprobado, y psicológicamente les da una sensación como que, tengo mi saldo en la cuenta corriente vista y tengo además este cupo que está aquí, yo lo puedo ocupar a destajo, y no debería ser así. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, respecto de los pagos, ordenarse. Se recomienda que todos los gastos que son como corrientes del día a día, la compra en el supermercado, la compra en la farmacia, la benzina o gastos en combustible o transporte, etcétera, sean a una cuota y que tú las pagues. Incluso si te puedes adelantar, en la mayoría de las instituciones financieras, tú ya puedes empezar a abonar, quizás un par de días después puedes empezar a prepagar la tarjeta incluso antes de que se facture. Entonces, si vas a comprar una cuota y para no desordenarte tanto, puedes hacer eso. Y para compra de bienes durables, ya pensemos en un computador, cambiar el teléfono, ya ahí quizás podemos echar mano a las cuotas. Existen muchos convenios de cuotas sin interés, por ejemplo, entonces con ciertos fabricantes de tecnología o en ciertas tiendas, entonces te dicen, no, mire, tiene su teléfono en 12 o en 48 cuotas sin interés, donde ahí efectivamente hay que revisar que la institución financiera tenga este convenio, y lo único que se paga es el impuesto al crédito, que es bajito. Sí, ahora lo que hay que tener súper claro, y aquí a ver si tú puedes ilustrar a quienes escuchan, que muchos pueden saberlo, pero el tema de los tiempos de facturación, los tiempos cuándo hay que pagar, porque eso es lo que puede producir el desorden, y además la diferencia entre el monto facturado y evidentemente lo tentador que suena el pago mínimo. El pago mínimo. Claro. El pago mínimo, que está en vías de regularse. Ya el año pasado se aprobó una ley, hoy día la CMF tiene que determinar efectivamente cómo se va a materializar el cálculo del pago mínimo, porque claro, el pago mínimo ha sido súper discrecional. Ahora, en general el uso del pago mínimo en Chile, o el uso persistente del pago mínimo en Chile, no es tan alto.
es bajísimo. ¿Ya? Yo lo he conversado con fuentes del sector financiero y estamos hablando de menos del 1% de los clientes tienen un pago mínimo persistente. Lo que sí pasa a veces es que hay personas que tienen un pago mínimo 1, 2, 3 meses, claro. Y efectivamente esto empieza a crecer, una especie de como de bola de nieve. ¿Por qué? ¿Cuáles son como esas penas del infierno que se nos vienen al pagar el mínimo o pagar un monto inferior al monto facturado? Es que todo ese diferencial hasta llegar al monto facturado pasa a tener una tasa de interés que es una tasa de interés rotativa que está informada en el estado de cuenta y que es mucho más cara que la tasa de interés de las compras en cuotas y absolutamente muchísimo más cara que si compraste sin interés, que tenía interés cero. Y en muchísimos casos es mucho más cara también que, por ejemplo, un crédito de consumo. Hay gente que de repente, claro, sabe que tiene que comprar un bien duradero y dice, bueno, voy a pagarlo con la tarjeta de crédito en varias cuotas, ¿no es cierto? Y después se ve pillado y dice, mira, ¿sabes qué? Voy a pagar el mínimo y voy a ir un poco bicicleteando tal vez, claro, con otras tarjetas y todo. Y eso es muy, pero muy caro, porque la tasa de interés que tú pagas precisamente es muy caro y además se va acumulando el interés cada vez más. Sobre interés. Aplica el interés compuesto. Exacto. Entonces, efectivamente, esto empieza a crecer. Y ahora, el uso del pago mínimo, a ver, si hay un mes que es difícil, por ejemplo, marzo, y uno dice, mira, tuve que pagar el permiso de circulación, tuve que pagar la colegiatura, tuve que pagar tantas otras cosas que de repente pueden ser, y uno dice, ok, ya, voy a pagar menos del total facturado durante este mes, pero el próximo mes póngase al día inmediatamente y trate obviamente de aprovechar estas campañas. La mayoría de los emisores tienen campañas de cuotas sin interés, sobre todo estas de 3 cuotas sin interés que te permite ordenarse. Ahora, reitero, no comprar comida en el supermercado en 3 cuotas sin interés, porque ese es un gasto que es recurrente, que es del día a día. Y que al final terminas el segundo o tercer mes acumulando exactamente lo mismo y simplemente lo vas pateando. Exacto. Respecto de los plazos, generalmente está la fecha de facturación y a partir de la fecha de facturación corre un periodo que es más o menos de 10 a 15 días hasta la fecha de vencimiento. Es tipo pasado el 20 y uno tiene que pagarlo antes del 5 del mes. En la mayoría de las instituciones financieras generalmente están en torno entre el 20 y el 25 cada mes, claro, y la fecha de vencimiento entre el 5 y el 10 del mes siguiente. Eso te da más o menos entre 10 y 15 días. Ahora hay algunas instituciones que te permiten elegir la fecha de pago. Ahora, eso es lo más habitual, sobre todo porque así coincide con la fecha de pago de sueldos, que es a fin de mes. ¿Ya? Ahora, terminada el periodo, digamos, la fecha de vencimiento, empieza a correr respecto de todo este saldo insoluto que se llama, que es lo que se dejó de pagar, claro, ¿cierto? Empieza a tener este interés rotativo. Y en el caso de los cupos internacionales, de aquellas tarjetas que tienen un cupo en dólares por separado del nacional, ya ahí hay que tener también mucha atención, porque en el fondo tiene también la misma fecha de facturación, también la misma fecha de vencimiento, pero todo lo que tú no pagaste en dólares, o sea, que no hiciste esta transacción en dólares que en el fondo técnicamente es comprarle dólares al banco para poder pagar la tarjeta, inmediatamente pasa al cupo nacional y empieza a regir también intereses rotativos respecto de ese monto inmediatamente cuando pasa a pesos chilenos. Y además pasa un tipo de cambio que es muy desfavorable para las personas. Así es, o sea, te castigan doblemente. Claro, no tienes la libertad de poder elegir un poquito como el día, la hora respecto del tipo de cambio. Entonces, efectivamente, ahí la recomendación también es tratar de adelantar ese pago y hacerlo, no sé, hay una noticia, subió 15 pesos, o sea, bajó 15 pesos el dólar. Bueno, entre a pague inmediatamente la tarjeta, porque sobre todo si estás está hablando ahí su inteligencia artificial. Sí, algo escuchó pero bueno, tratar de adelantarse a eso. Max Valdés de Chocale.cl, usted que es especialista en el tema y ve todas las variables, yo sé que hay que revisar caso a caso cada entidad bancaria, pero pongamos una situación bien común. Uno está llegando ya a fecha 14 de marzo o 20 de marzo y no tiene plata para una emergencia, para un gasto relativamente importante. Y tiene dos alternativas. Yo sé que hay que revisar caso a caso y cada entidad, pero tiene su línea de crédito o su tarjeta de crédito, con toda la intención de pagarlo al mes siguiente. Por regla general, en cuanto a intereses, ¿qué conviene? Y te quiero sumar, dentro de la tarjeta de crédito están las compras y los avances. Claro, sí. Claro. A ver, estoy pensando en una compra, si acudo a la línea o acudo a la tarjeta. Si sabes que la vas a pagar en el total, que en el fondo estás esperando que te llegue el sueldo en un par de días más y sabes que vas a poder pagar, la línea de crédito, definitivamente. O sea, si es un periodo muy cortito, es un crédito, o sea, porque en el fondo es como llegar, sacar y reponer. El cobro de intereses es diario, ¿ya? A diferencia
diferencia de la tarjeta de crédito. Ahora, si hay una campaña, por ejemplo, vas a comprar un teléfono, ¿ya? Que es un bien durable, que lo vas a ocupar 2 años, bueno, aprovecha estas campañas de 12, 18, 24, de 24 cuotas. Ahora, tratar de evitar los avances, de todos modos. Los avances son probablemente, si bien hoy día se normó, antes además tenían comisiones asociadas, o sea, tú pagabas una comisión por el avance y pagabas intereses, digamos, por las cuotas que pactaste el avance. Hoy día son solamente las cuotas y la tasa de interés asociada, pero los avances son probablemente los más caros. ¿Por qué? Porque es un cupo que tú ya tienes disponible, ya está aprobado dentro del cupo de la tarjeta. A diferencia de un crédito de consumo, por ejemplo. No te evalúan en el minuto tu nivel de riesgo en ese minuto, por eso te cobran una tasa porque más está alta. muy al alcance. Es llegar y obtenerlo a través de la aplicación, a través del sitio web de la institución financiera. En cambio, por ejemplo, un crédito de consumo tiende a tener tasas más bajas. Oye, y ahí contar también que todo esto de usar la tarjeta de crédito, el cupo, el ir acumulando, el pago mínimo, todo eso impacta en nuestro historial crediticio, porque al final también entre todos los bancos se sabe la deuda acumulada de cada uno, ¿no es cierto? El total de deuda que tiene uno, que incluye las tarjetas de crédito, las líneas de crédito, los créditos de consumo, hipotecarios, etcétera. Y en base al comportamiento de uno mismo, también las otras casas pueden decir, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a frenar a ti el crédito porque te estás volviendo muy riesgoso porque tienes mucha deuda en el sistema. Y no solamente deuda, cupos aprobados también. Cupos aprobados, el informe de deuda de la CMF, al cual tienen acceso, digamos, las instituciones financieras, pueden ver esto. Hay algunos ítems que no están todavía, pero con la ley de deuda consolidada van a entrar, como las financieras automotrices. Pero efectivamente, o sea, no es solamente la deuda que tú tienes, sino también la capacidad. En el fondo, es como, pongámonos en el caso de una persona que obtiene una tarjeta por acá y tiene un cupo aprobado de 70 millones de pesos con un ingreso de 2 millones de pesos. Imagínense que esa persona dice, voy a reventar las tarjetas y me voy a ir del país. Pongamos un caso bien extremo. Por favor, no lo hagan. Pero un caso bien extremo. Entonces, efectivamente, las instituciones se recuerdan y dicen, no, es que esta persona tiene mucha riesgosa. capacidad crediticia. Y eso también es un problema, y eso puede ser un problema incluso, por ejemplo, para una persona que está pidiendo un crédito hipotecario, tratar desde antes de ir ordenando los cupos, de tener cupos que sean razonables a los ingresos que tienen para no tener una capacidad demasiado amplia. Totalmente. Incluso de repente cerrar productos. A mí me ha pasado de decir, mira, tengo, no sé, distintas, o en un mismo banco, varias tarjetas de crédito que no uso. Claro. Ir cerrándolo para que el cupo efectivamente no te aparezca dentro de tu deuda consolidada. Y cada vez más común que las mismas entidades bancarias te ofrezcan créditos de consumo para cuando ya estás con la deuda, empezaste con el bicicleteo, para poder cerrarle y tener una cuota fija en determinado tiempo. Lo último, Maxi, para cambiar de tema, el lado positivo, el lado bueno. Siempre y cada vez son más los beneficios que están ofreciendo hoy día la entidad y las tarjetas, ¿no? Sí, tenemos los programas de puntos, millas, dólares, no sé cuánto, ¿cierto? Estos programas igual han ido empeorando un poquito en el último año. Sí, han ido empeorando, digamos, las tasas de acumulación. No, es que digamos, la época de oro de los beneficios han bajado en general. Hay instituciones financieras que han bajado la acumulación en los últimos 5 años en torno al 50%. Y eso efectivamente se nota. O sea, la gracia de los programas de beneficios que se puedan utilizar. Un programa de beneficio donde uno no puede canjear nada es un programa que no sirve. No sirve, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener ojo, pero también las tarjetas tienen algunos beneficios. Hay algunas tarjetas que te ofrecen garantía extendida para bienes durables o seguros para un viaje, por ejemplo. Entonces eso puede ser interesante, y para poder acceder a esos beneficios justamente hay que pagar con la tarjeta. Son las 2:23 de la tarde. Estamos junto a Max Valdés de Chocale.cl. En honor al tiempo vamos a tener que dejar unos titulares con respecto al segundo tema que trajo, que entiendo que está ligado a un estudio y es muy interesante. Sí, bueno, la asociación de AFP dio a conocer un estudio que demostraba, digamos, un alto nivel de informalidad laboral femenina durante el último trimestre del año pasado. El 28,4% de las trabajadoras se desempeñó en la informalidad, lo que equivale prácticamente a poco más de 1.100.000 mujeres que no tienen acceso a la seguridad social y a las prestaciones justamente que ofrece esta.
Yo creo que el tema de las pensiones de mujeres es bien relevante, da para largo, así que vamos a volver a conversarlo de todas maneras, pero sí mencionar que la reforma de alguna manera se está haciendo cargo de esta diferencia entre las pensiones en hombres y mujeres, pero no precisamente de la alta informalidad laboral femenina que claramente se necesitan más políticas públicas, ¿no es cierto? Porque hay muchas veces que las mujeres no pueden emplearse formalmente. Entonces, yo creo que acá hay varios temas. Por un lado está lo que tú mencionabas, pero también la brecha de ingreso, porque hoy día sigue siendo una realidad que en términos de sueldo es distinto lo que gana una mujer que lo que gana un hombre, y se dan estas brechas. Ahí, ¿cómo le pega la pensión? Según este informe, un 12,5% menos reciben las mujeres que los hombres en este ingreso imponible promedio, y que es un dato tremendamente revelador y tiene que ver un poquito con la presencia femenina en sectores de bajos salarios, las interrupciones laborales, los trabajos a tiempo parcial muchas veces, porque hay que compatibilizar la maternidad y como sociedad existe un tremendo desafío pendiente. Y a diciembre del año pasado las mujeres pensionadas recibieron en promedio 330.000 pesos, mientras que los hombres recibieron 547.000. Entonces la brecha ahí es de un 39%, y tiene que ver también con expectativas de vida, con muchas cosas que efectivamente se han discutido a propósito de la reforma previsional, pero que nunca está de más olvidarse de estos datos. Es importante recordarlos porque sirven, digamos, para la discusión de políticas públicas, y no solamente de la reforma previsional, sino que también del mercado laboral. O sea, hay desafíos pendientes gigantescos respecto, por ejemplo, de los salarios. Y ¿sabes lo que yo escuchaba también la otra vez? Que muchas veces, la gran mayoría de las veces en los divorcios, por ejemplo, no se habla de pensiones, siendo que debiera ser parte del acuerdo en el divorcio, precisamente porque las más desfavorecidas con esto son las mujeres, que muchas veces no han cotizado durante muchísimos años por decisión propia, decisión de la familia, de la pareja, pero a la hora de efectivamente divorciarse quedan muy desprotegidas en su jubilación. Sí, sin duda es un tema que da para profundizar. De hecho, sin ir más lejos, esta semana, hablando de la brecha, la desigualdad, conversamos con Fernanda Vicente el día lunes en el marco del Día Internacional de la Mujer, y tuvimos a Sara Russo también el día miércoles. Contarle a los oyentes, a los auditores de la radio, que están todos los podcasts y los programas si uno quiere escuchar esa entrevista, y retomaremos esto, Max Valdés, de todas maneras, porque es un tema que da para hablar. ¿Quiere, antes de despedirse, recomendar algo en su sitio chocale.cl para el fin de semana? Sí, en Chocale tenemos un reportaje que acaba de salir, el Friendflation, el costo de la amistad, cómo impacta el dinero en nuestras relaciones sociales. Mientras más amigos tienes, más dinero gastas. Oye, qué buena lectura para el fin de semana. Sí, esa está muy buena. También de un evento donde viene un capo en valorización, Aswad Damodaran. Damodaran es eminencia en valorización. Viene a Chile a principios de abril, así que está bien interesante ese evento, y ahí también están los detalles justamente de esta actividad. Buenísimo. Max Valdés de Chocale.cl, agradecerle como todos los viernes acá en el Fin del Dinero. Antes de despedirnos, Pamela, ¿tú sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite a distintos fondos específicos, patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te proponga. Lo mejor de todo es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Y así terminamos el programa de hoy, esta semana, pero quédense que ya viene lo que marca la tarde con Agustín Lizano. Que tengan un muy buen fin de semana, nos vemos el día lunes. Buen fin de semana, nos vemos. Chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. El lunes, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El Fin del Dinero. De lunes a viernes a las 14 horas por Tele 13 Radio